Estoy viendo aquí, bueno, están todos con las Cámara, cámaras apagadas, los estoy viendo, no les veo las caras bueno, a ninguno. quien quiera puede prender la cámara para que el profesor nos Claro, conozca. un ratico nada más. Yo sé que, por ejemplo, yo estoy aquí conectado con los datos del teléfono y eso consume más datos. Bueno, a Eso lo María sé. Fernanda, Hola, María Fernanda. A ver, por ahí veo la Alberto foto de Valenta, Caterín, Carelli, Claudia, Eliani, Daniela Santoyo. Oye, Daniela Santoyo debe ser hija de un amigo mío, que se llama Orlando Santoyo, si no me equivoco. Orlando José Santoyo López. Ese es el papá ¿cómo se llama? Daniela. De Daniela. No sé que lo diga Daniela. No, No no, lo conozco. no, Ah, ok. Bueno, pero no. fíjate, un amigo y casualmente su hija quería estudiar hace tiempo, quería estudiar psicología, entonces bueno, debe ser la hija de Orlando, se llama Orlando José Santoyo López. Bueno, tienes por ahí una colega, una colega y tocaya, porque también debe estar estudiando psicología en en algún lado. Mismo nombre y el mismo apellido. Ah, ok, Casu- sí, Casualidad. interesante. Sí, señor. Bueno, Lenín, usted disponga del Bueno, proceso. voy a presentarte brevemente para que comiences la clase. Bueno, Brainer es colega, egresado de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela de Psicología, de nuestra mención, orgullosamente de nuestra mención. Así mismo Y es. ahorita lo más próximo que está haciendo Brainer es que es candidato al Colegio de Psicólogos del Distrito Capital, lo más inmediato. Pero en cuanto a su currículo, bueno, tiene vasta experiencia en este campo de la psicología. En formación, bueno, SU en Administración, Mención, Mercadeo, Publicidad, licenciado en Psicología, especialista en Integración Cívico-Militar, magíster en Sexología, doctor en Orientación de la Conducta y tiene experiencia, de, entre otras cosas, ¿no? Lo que nombro aquí en el resumen, en evaluación y diagnóstico psicológico, terapia de parejas, planificación estratégica situacional, prevención integral del consumo de drogas. Por cierto que está avalado certificado por la ONA para el tratamiento de las adicciones. Así es. Prevención del desvío de sustancias químicas. No sé qué es eso, Brian, explíqueme un poquito qué es eso. Bueno, mira, dentro de ese proceso de formación que yo he tenido en el Centro de Estudios Avanzados sobre Drogas, yo me he dedicado, bueno, a abarcar todo lo que tiene que ver con el proceso tanto de prevención como de tratamiento y me han involucrado también en todo lo que tiene que ver ya con la parte operativa. La parte de prevención de desvío de sustancias químicas tiene que ver con todo lo que es la incautación de drogas, la fabricación de drogas, laboratorios clandestinos, la fiscalización de sustancias químicas, porque por ejemplo, hay un producto, algo que se utiliza en la fabricación de perfumes. Ese elemento que se utiliza en la fabricación de perfumes también se utiliza para lo que es el blanqueamiento de la cocaína, en todo el proceso de la fabricación de la cocaína, para que quede el clorhidrato con ese color blanquecino puro, se emplea eso. El permanganato de potasio, que es una sustancia química que es de color púrpura, color como morado. Eso lo utilizan las personas que fabrican perfumes. Se utiliza mucho para la perfumería, se utiliza mucho para la parte cosmética, pero también los que fabrican droga la utilizan en ese proceso. En una de las etapas de la fabricación de la cocaína se le coloca en la cocina, como ellos popularmente le llaman, le agregan el permanganato de potasio. Y ahí eso hace que después de todo el proceso de cocción, de todo lo que están haciendo, salga totalmente blanca el producto. Entonces, esa formación en prevención del desvío de sustancias químicas
ya es más la parte operativa. Bueno, de hecho yo tuve la oportunidad de hacer cursos de operaciones antidrogas, unas operaciones internacionales antidrogas de detección en aeropuertos, o sea, cosas que van más allá de lo que puede ser el trabajo de un psicólogo. Y bueno, obviamente aproveché porque con todo el tema de la pandemia, muchas de esas formaciones fueron quedando relegadas. Y bueno, tengo esa experiencia. Este, y, y en algún momento, bueno, empezaremos también a transmitirla, porque yo pienso que es es un conocimiento bastante interesante de que nosotros como psicólogos lo podamos manejar. Porque no es solamente el tema de que sé que algún tipo de droga tiene un efecto determinado en el organismo, sino que ya yo entiendo desde dónde proviene, cómo se fabrica, cuánto se necesita y obviamente todo lo que va a ser todo lo que implica la industria del narcotráfico, que para nosotros como profesionales de la salud mental nos involucra directamente. ¿Por qué? Bueno, precisamente por el tema del tratamiento de las adicciones por un lado y por el tema de la prevención integral del consumo de drogas por otro. Y de hecho, bueno, veo por acá que hay dos futuras colegas que están en el diplomado. Las veo por aquí en clase y qué bueno, porque precisamente eso después les va a ayudar a ellas a fortalecer. Si en algún momento deciden irse por el área de tratamiento de las adicciones, ya van a tener un paso bastante adelantado con el diplomado que están desarrollando. Ya lo que nos quedan es clases, como 3 clases para terminar. Muy bueno, sí. Bueno, y Florencia también fue director en el Ejército del Centro Especializado de Prevención y Atención Integral. O sea que Exacto. tiene mucha experiencia en el área de la psicología. Y hoy nos va Sí, a no, hablar de la adicción al tratamiento y los factores de riesgo y protección, ¿no? Que toda esta área y la adhesión al tratamiento, que es muy, muy de importante. sí, sí, sí. Y bueno, ya nos vas a hablar, Sí, bueno, Brian, es todo tuya la cuéntame, Lenín. clase. Ajá, dime. No, no, tranquilo, escuchándote, No, escuchándote no, la. también quiero darle gracias a los estudiantes porque, bueno, el lunes hubo el problema con la electricidad. Ya todos como venezolanos sabemos que eso es habitual. Sin Sí, embargo, es veo parte que la del. asistencia ha sido buena. La asistencia ha sido buena. Son 23 estudiantes y aquí están 4, 8, 10, 12, más de la mitad. Y igual es que estás grabando la clase. Valesca. Bueno, eso también es parte del proceso. Dígame, profe. Estamos ahí, Ah, que te estás grabando. eso es parte del proceso de formación a distancia. Aquí dice Katherine que sí, que están grabando. Ok, Está gracias, grabando. Katherine. Bueno, buenísimo eso, precisamente para que les quede la información y para los futuros colegas que no pudieron participar por alguna razón, bueno, ven la grabación de la clase, nos escuchan, las preguntas, lo que se vaya a realizar y bueno, bienvenido. Bueno, mire, vamos Adelante, Brian. a Todo iniciar. tuyo. De verdad, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Gracias, bueno, por supuesto, a Lenín por incorporarme en esta actividad. Para mí es todo un honor estar transmitiendo mis conocimientos a mi casa, ¿verdad? Y a estos futuros colegas que están en proceso de formación, que para mí de verdad es muy importante, porque nosotros tenemos que consolidar esa generación de relevo, no solamente para que tengan un título, sino que dentro de ese título venga un fortalecimiento en cuanto a los conocimientos. Y bueno, esto va a ser parte de hecho, bueno, espero en algún momento poder dictar todo lo que tiene que ver con la parte de prevención y tratamiento de adicciones como una materia electiva, para que el psicólogo, sobre todo el psicólogo clínico, vaya con esa fortaleza ya al momento de egresar de la universidad. Entonces, bueno, como lo decía mi colega Lenín, persona que estimo y aprecio mucho, estudiamos juntos y de verdad que siempre ha sido un motivo de admiración para mí, por todo, de su aspecto como persona y como profesional. Aprovecho este espacio para lanzarte ese halago, Lenín. De verdad, una admiración, un digno profesional a seguir, de verdad, su Gracias. ejemplo. Entonces, ahorita, bueno, vamos a conversar un poco eso que podemos estar asociando, todo lo que tiene que ver con la rehabilitación psicológica
Y yo traté de buscar como que tres aspectos desde mi experiencia vinculado con lo que es la psicología de la salud, lo que tiene que ver con la psicología clínica, lo que tiene que ver con todos estos procesos, en función de mi experticia. Como lo mencionaba Lenín, bueno, tengo algo de experiencia vinculado con el tema de prevención integral de consumo de drogas, con tratamiento de adicciones. Bueno, duré aproximadamente 5 años al frente de un centro de tratamiento de adicciones en modalidad ambulatoria y bueno, ahí pudimos ver cualquier cantidad de casos vinculados con las adicciones propiamente dichas. Estas estas futuras colegas que están acá en clase y que están en el diplomado, bueno, ya habrán escuchado ciertas cosas, se habrán eh, conocido ya ciertas anécdotas que hemos hablado sobre esa experiencia. Otra de las que yo quiero incluir en este espacio tiene que ver con la rehabilitación sexológica, cuando estamos hablando de patologías a nivel de la función sexual. Y eso es importante nosotros conocerlo como psicólogos porque eso nos abre una perspectiva más amplia del trabajo que nosotros hacemos a nivel de lo que es las intervenciones y la importancia del trabajo psicológico cuando hay algún tipo de disfunción en esa área. Y la tercera tiene que ver con psicología aeronáutica y específicamente con lo que tiene que ver con los factores humanos, lo que tiene que ver con la investigación de accidentes aeronáuticos y todo lo que tiene que ver con esa rehabilitación post-accidente. ¿Por qué? Bueno, porque van a ver, bien sea los familiares o las mismas personas, los sobrevivientes de un accidente o un incidente aéreo, también van a requerir de nuestro trabajo de manera primaria. Entonces ahí, dentro de la amplia gama, porque dentro de lo que es la amplia gama que ya ustedes han ido conociendo en cuanto a lo que es la incidencia de la rehabilitación psicológica, sobre todo en ambiente clínico, sobre todo en ambientes hospitalarios, van viendo o van conociendo que se aplica a otras áreas, no solamente a áreas específicas. Aquí estamos viendo el tema de las adicciones, el tema del tratamiento de adicciones, como se los dije, la parte sexológica y la de eh, eh, investigación de accidentes aéreos o todo lo que tiene que ver con ese estrés postraumático que se genera una vez que una persona o un familiar o de repente algún miembro de la tripulación tiene algún tipo de manifestaciones clínicas vinculadas con ese evento que pudo haber sido potencialmente mortal para él o para algún allegado. Entonces, viendo o conociendo esto, vamos a entrar en materia, ya propiamente dicha. Tiene que ver con las adicciones. Entonces, bueno, una de las cosas debemos ir puntualizando y ya como que dándole ese marco, las adicciones son una enfermedad, no es una decisión, no es una condición, no es un proceso donde la persona decide si participo o no participo. Simplemente ya es una condición, una enfermedad propiamente dicha e instalada cuando hablamos de adicción o cuando hablamos de un consumo experimental o un consumo recreativo de alguna sustancia. Vamos a suponer que un joven fue a una fiesta y tuvo un consumo recreacional o simplemente experimental de marihuana, THC, creepy o alguna otra, algún tipo de metanfetamina. Ahí no podemos estar hablando de adicción. Adicción es cuando nosotros tenemos instalado todo un proceso de deterioro, tanto físico, emocional y mental y social, donde la dependencia tanto física como la dependencia psicológica a una sustancia, por supuesto, va generando todo ese efecto nocivo, todo ese efecto de deterioro en el individuo, se incrementan los niveles de tolerancia. Cuando hablamos de tolerancia, en el caso de adicciones, es la necesidad de un consumo cada vez mayor de sustancias para poder tener los mismos efectos. Al principio son efectos placenteros y posteriormente, cuando va avanzando el proceso de adicción, son efectos que realmente son desagradables y la persona consume la droga para divertirse ni para sentirse bien, sino para evitar el malestar, como una especie de prevención del síndrome de abstinencia. Entonces, eso es importante aclararlo y tenerlo en consideración, porque muchas veces la gente puede ver al adicto, puede ver a la persona con algún tipo de adicción como alguien que tiene la voluntad de salir o entrar en este proceso. Y
popularmente los escuchamos o escuchamos frases como, es que es un sinvergüenza o esa es una sinvergüenza que hace eso o toma eso o consume eso porque quiere. Cuando ya estamos hablando de adicción, propiamente dicho, es una enfermedad donde la persona con esa enfermedad, con esa adicción a esa sustancia, es un esclavo de la sustancia. O sea, ya no tiene poder de decisión, simplemente ya pasó su control, se dio su control, su capacidad de toma de decisiones y su motivación a la sustancia. Y precisamente es ahí donde nosotros vamos a tener que visualizar un proceso bastante amplio en todo lo que es la intervención, porque nosotros como psicólogos tenemos un rol fundamental en el proceso de tratamiento de adicciones. Nosotros somos el líder del equipo y eso es bien importante que ustedes lo vayan conociendo. El psicólogo es el líder del equipo en tratamiento de adicciones, pero tiene que participar médicos, un médico integral, un médico general pues, o un médico internista, debe haber un médico psiquiatra, debemos tener trabajadores sociales, debemos tener sociólogos, terapeutas ocupacionales, enfermeras. Cuando ya nosotros estamos visualizando lo que implica un equipo de tratamiento, sobre todo desde el punto de vista integral, son una buena cantidad de profesionales que cada uno dentro de sus conocimientos, dentro de sus aportes, dentro de su experticia, dentro de las actividades propias, va a contribuir al desarrollo del proceso terapéutico. Es importante reiterarlo. El psicólogo va a ser el líder, o sea, el que va a coordinar a todo ese equipo. Y el proceso terapéutico avanza en función de las actividades que vaya colocando usted como psicólogo, como líder de ese equipo, que es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que lograr en un proceso de tratamiento de adicciones, la abstinencia. Si nosotros no logramos la abstinencia en ese sujeto, por supuesto que no estamos haciendo absolutamente nada. Ahora, para lograr la abstinencia en las primeras etapas, nosotros tenemos que saber que cuando nosotros retiramos del ambiente, o sea, retiramos de la persona de manera abrupta, de manera súbita, esa sustancia que para él pudiera ser esa relación entre amor y odio, esa relación placentera y evitar sensaciones displacenteras, va a generar el síndrome de abstinencia, que en algunos casos puede llegar a ser mucho más desadaptativo que otros y por colocar una sustancia en particular, sustancias como la heroína, las sustancias como que es la diacetilmorfina o la morfina o algún tipo de opiáceo fuerte como el fentanilo, va a generar en esa persona un síndrome de abstinencia que puede incluso generar la muerte de ese individuo. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener la capacidad en el momento como ese especialista que está ahí interviniendo, que está tratando a ese sujeto, saber cuáles son los pasos. De ahí, cuando tú tienes al sujeto en plena crisis por síndrome de abstinencia, en el caso de la heroína, tú no te vas a poner a hacer ningún tipo de intervención terapéutica. De inmediato tú tienes que derivarlo a una institución de salud donde le van a brindar toda la asistencia necesaria a través de una serie de medicamentos que contrarresten todo ese proceso que está atravesando en ese momento. Pero lo mismo puede ocurrir o lo mismo vamos a evidenciar con síndrome de abstinencia al THC, el síndrome de abstinencia a la cocaína, síndrome de abstinencia a las metanfetaminas o al alcohol o al tabaco, colocando de repente dos tipos de drogas que son de uso común y que dentro de la sociocultura, por ejemplo, nuestra, es normalmente aceptado. De hecho, uno escucha y ve las estadísticas, el inicio, la tasa de consumo en Venezuela de drogas como el tabaco, el alcohol e incluso el THC está entre los 8 y 9 años. Entonces eso nos da un panorama bastante eh, problemático hacia dónde se puede dirigir una sociedad donde los patrones de consumo, sobre todo de este tipo de drogas, están iniciando en edades tan tempranas, 8 o 9 años, que tú tengas un proceso de consumo de THC, de tabaco o de alcohol, va a generar unos grandes problemas a nivel social más adelante. Y eso es algo que nosotros intervenimos como psicólogos, eso es algo que nosotros tenemos que tener claro y tener en cuenta, porque cuando ese individuo que tiene esa problemática de consumo de alguna sustancia
posiblemente vaya a generar hechos o actos delictivos. Y esos actos delictivos puede ser que te afecten directa o indirectamente a ti. Y eso es lo que a veces la gente no entiende. Cuando nosotros hablamos de prevención integral, la prevención integral es tarea de todos. La prevención integral no es tarea del psicólogo o es tarea del abogado o es tarea del juez que le coloca algún tipo de sanción a una persona por estar distribuyendo o consumiendo alguna sustancia, o es el trabajo de un maestro. El trabajo de la prevención integral es tarea de todos, porque de manera directa o indirecta, nosotros nos vemos afectados por la problemática del consumo de sustancias de alguien. Yo les voy a colocar un ejemplo de algo que me ocurrió en el CEPAI. Llegó un muchacho, más o menos 19 años, 18, 19 años, llegó con su mamá, muy exaltado, muy asustado, muy preocupado por la situación por la cual les estaban llegando a ellos en ese momento. Estaban buscando ayuda porque él tenía un problema de adicción a la marihuana, al THC, bastante ya crónico. Estamos hablando, en ese momento tendría 18, 19 y el inicio de consumo fue más o menos a los 14. El asunto es que empezaron los primeros hurtos y las primeras desapariciones de situaciones en la casa para las cuales él pagar su consumo. Bueno, se desapareció la licuadora, después se desapareció un radio, después se desaparecieron unas joyas y así, cosa que uno escucha de un verbato común en esa persona con adicciones. Ya cuando no había otras cosas que desaparecer en la casa para poder vender, para poder comprar su consumo, su droga, su sustancia, empezaron los hurtos en la urbanización donde la persona vivía. Empezaron a desaparecerse objetos, ropa, empezaron a desaparecerse retrovisores, empezaron a desaparecerse cauchos, etcétera, etcétera. Y ya los vecinos, bueno, precisamente cansados de esta situación, le montaron cacería. Entonces, cuando ellos llegan es porque se escaparon de un grupo de vecinos que iban a lincharlo a él, iban a linchar a su mamá por esta situación. Entonces, es ahí donde nosotros vemos que de manera directa o indirecta, la problemática del consumo de sustancias nos afecta directamente o indirectamente. ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros tenemos un vecino que tenga ese problema, por alguna razón, va a generar algún tipo de desajustes para nosotros. No nos podemos hacer, como dice, la vista gorda, no podemos ver hacia un lado mientras la persona está haciendo eso. Tenemos que buscar la manera de intervenir. Y una de las principales maneras de nosotros poder intervenir como profesionales de la salud mental es a través de la prevención integral. De la prevención integral, ya ahorita les voy a hablar acerca de manera detallada, porque el enfoque de la prevención integral no solamente aplica para la atención o el tratamiento de problemas de adicciones. Eso aplica para todo proceso que nosotros podamos a nivel de salud promover estilos de vida saludables. Y eso es algo que ya ustedes van a ir conociendo, van a ir viendo, van a ir escuchando y que es importante nosotros tener ese conocimiento. Eso desde el punto de vista de las adicciones como ese abreboca. Cuando nosotros nos vamos hacia la parte del tratamiento o lo que puede ser la rehabilitación psicológica desde el punto de vista sexológico, bueno, nosotros vamos a ver diferentes patologías. Ajá, aquí está diciendo Waleska que nos quedan 5 minutos, Lenín, de esta sesión, que al cerrar volvemos a iniciar, por si Sí, acaso. sí. Ajá. Ok, entonces bueno, voy a darle rapidito aquí estos 5 minutos y seguimos con la otra parte. Entonces, bueno, en función del punto de vista de las disfunciones sexuales, tanto del hombre como de la mujer, el varón y la hembra, nosotros vamos a ver una serie de actividades terapéuticas en donde concursa, donde participa activamente el psicólogo, donde va a participar precisamente en todo lo que es esa reestructuración cognitiva, en todo lo que es la rehabilitación en función de algún tipo de dificultad que tenga en la esfera sexual esa persona o esa pareja, porque puede ser una disfunción sexual a nivel de lo que es el individuo, de su funcionamiento particular, o del funcionamiento en pareja. Y ahí, junto con colegas o profesionales de la sexología,
En el caso de los psicólogos, yo lo mencionaba en estos días en uno de los talleres. Yo decía que los únicos que pueden tener ese título después de la formación a nivel de maestría o de algún doctorado son los psicólogos y los médicos. A los únicos que pueden decirle psicólogo sexólogo o médico sexólogo somos tanto los psicólogos como los médicos. Hay personas que hacen esta formación y tienen otras profesiones, son abogados, son comunicadores sociales, trabajadores sociales, etcétera, y a ellos no les corresponde este tipo de intervención. Esa intervención nada más la podemos hacer los psicólogos y con mucha más especificidad los psicólogos clínicos, porque también puede haber un psicólogo industrial que desarrolle esto, un psicólogo organizacional, un psicólogo educativo, pero sabemos que ellos no tienen la, la- no están preparados para ese tipo de actividades. Entonces eso es bien importante que nosotros sepamos que en esa intervención, si usted de repente es psicólogo clínico y no tiene la formación en lo que es la parte sexológica, puede buscar un médico sexólogo o puede buscar un psicólogo sexólogo que le dé soporte para la intervención de algún tipo de actividad terapéutica que usted tenga con un cliente, con un consultante, dependiendo de el enfoque que se quiera dar. Entonces, esa es la segunda consideración. Y la tercera consideración, de las muchas que podemos hablar, el asunto es, bueno, lo limitado que nosotros podemos estar en cuanto al tiempo de la clase, es la rehabilitación psicológica desde el punto de vista de la psicología aeronáutica, específicamente todo lo que tiene que ver con ese estrés postraumático generado post-accidente, bien sea donde hubo algún tipo de víctimas, ya hubo eh, personas fallecidas, y ya lo que estamos haciendo es una intervención ya desde la psicología forense, o estamos interviniendo al personal que está en esa organización, algunos familiares o las personas que hayan estado o hayan tenido un evento, un accidente, hayan sobrevivido y por supuesto queda ese proceso de evaluación e intervención. Como en el caso de el accidente de Santa Bárbara Airlines hace ya como 12 años acá en Venezuela, que precisamente al salir del aeropuerto de Mérida tomó un desvío por una ruta inadecuada. Es ahí donde, bueno, entran una serie de análisis vinculados con factores humanos. Por eso es importante la participación del psicólogo en todos estos procesos, en los procesos de entrenamiento, en los procesos de selección, en la intervención, todo lo que tiene que ver con factores humanos, en el análisis post-accidente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos como especialistas desde el punto de vista de la investigación del accidente, nosotros podemos prever o podemos darle recomendaciones para futuras ocasiones, ese tipo de situaciones vinculadas con los factores humanos no vuelvan a ocurrir o se minimice. Eso es importante entenderlo, que es donde va a entrar en juego nuestra capacitación, el conocimiento, nuestra actividad terapéutica directamente en la intervención de estos casos. Eso, bueno, con técnicas específicas que se desarrollan, pero lo que busca es el restablecimiento desde el punto de vista físico, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista mental de estas personas que hayan pasado por estos eventos traumáticos. Entonces, el psicólogo, en este caso nosotros como psicólogos clínicos, tenemos ese rol dentro de la rehabilitación de esa persona. ¿Para qué? Vamos a suponer que a la persona que usted está interviniendo es un piloto. Precisamente después del evento o después de esa situación, a él le quedó con temor a seguir volando. Entonces, eso va a afectar de una manera bien directa su carrera, va a afectar su desempeño profesional cuando su actividad primaria, que es volar un avión, él no lo puede hacer por múltiples temores, por trastornos de ansiedad, por problemas de depresión, por todo lo que pueda generar el evento que él experimentó. Entonces, bueno, ahí